Buenos días en México, buenas tardes en Italia, Nando. Qué gusto tenerlos aquí, qué gusto saber que nos acompañan en un tema que seguramente será sumamente interesante porque, entre otras cosas, por lo controversial mismo del tema. El Instituto Mexicano para la Justicia, Asociación Civil, agradece la colaboración de las entidades que nos acompañan en este programa. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Observatorio sobre la Criminalidad Organizada, Universidad de Milán, Colegio de México, Embajada de Italia en México, Ministerio de Justicia italiano, Organización Internacional de Derechos para el Desarrollo, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos, por el apoyo y la colaboración. En el marco del programa de la Cátedra Falcone Borsellino de 2019 y 2020, que está a cargo de Nando de la Chiesa, director de la Cátedra Falcone Borsellino, a quien le agradecemos su presencia también. En este caso, presentamos el webinar vinculado con el control del territorio, caso mexicano. Tuvimos uno de casos internacionales donde Mónica, que es especialista en el tema, nos acompañó también como moderadora, aunque debo destacar que tu participación, Mónica, ha sido no solo de moderadora, sino de panelista, donde has incorporado puntos de vista importantísimos. Seguramente pasará algo similar el día de hoy. Nando de la Chiesa es profesor de Sociología de la Criminalidad Organizada de la Universidad de Milán, presidente del Comité Científico Antimafias de Lombardía, director del Programa de Investigación en Cultura de la Legalidad en el sector escolar italiano para la Secretaría de Cultura. Muchas gracias por acompañarnos. Mónica Serrano, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Su línea de investigación versa sobre temas de política mexicana y crimen transnacional. Otra vez, gracias, Mónica, por la moderación, por tu participación y continuo apoyo incondicional. Gracias. Salvador Maldonado Aranda es profesor investigador titular del Colegio de Michoacán. Obtuvo su doctorado en antropología en la UAM, Iztapalapa, y realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de Barcelona, España. Su área de especialidad es el estudio de la gobernabilidad a través de las ópticas de seguridad, violencia e ilegalidad. Es autor de 3 libros, los cuales tratan temas de narcotráfico, seguridad, territorio y crimen organizado en México. Ha sido invitado como conferencista en varias universidades del extranjero. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde hace 20 años, nivel 2. Forma parte de equipos y redes nacionales e internacionales de investigación entre Brasil, Argentina, Colombia y México. Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Javier Garza Ramos, periodista en Torreón, Coahuila, donde es fundador de la plataforma de noticias Enredos Laguna y conduce el noticiero Reporte 100 en Imagen Radio. Fue director editorial del Siglo de Torreón de 2006 a 2013, durante los años más duros de la ola de narcoviolencia que azotó la comarca lagunera. A partir de esta experiencia se ha dedicado a entrenar a periodistas de México y otros países en seguridad y protección. Es consejero de organizaciones dedicadas a la libertad de prensa como Artículo 19, el Foro Mundial de Editores, el Internet Freedom Festival y el Fondo para Periodismo y Trauma. Estudios en la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Texas en Austin. Renato Sales Heredia
Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con estudios en maestría en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene además un diplomado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid, España, y un diplomado del Máster en Derecho Penal, Constitución y Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sales Heredia tiene 32 años de experiencia en el sector público mexicano. Inició su trayectoria profesional en el Poder Judicial Federal en 1986, en donde en poco tiempo se especializó en el área penal. Se desempeñó como servidor público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde ocupó diferentes cargos. Fue asesor de jefe de gobierno del Distrito Federal en septiembre de 2009. Fue nombrado Procurador General de Justicia del Estado de Campeche. Sales Heredia fue subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la Procuraduría General de la República. Fue primer titular de Coordinación Nacional Antisecuestro. Fungió como Comisionado Nacional de Seguridad. Ha combinado la función pública con la labor docente en el Departamento Académico de Derechos del ITAM. Ha participado en diversas publicaciones sobre seguridad y justicia y ha sido colaborador en medios impresos nacionales. Asimismo, es autor de libros y ensayos. Gracias, Renato. Gracias a todos por acompañarnos. Los dejo entonces en las expertas manos de Mónica Serrano. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, antes que nada, realmente mencionar que estamos consternados por la ausencia de Alejandro Ope, que no pudo acompañarnos. Esperemos que su salud pueda restablecerse lo antes posible. Y sin más, pues doy la palabra a Nando, quien nos hará una pequeña introducción, una breve introducción al tema del control de territorio, por qué el territorio se vuelve importante en la lógica de la delincuencia organizada, en las lógicas que impulsan mercados ilícitos como es el mercado de drogas y la apertura de mercados conexos en la experiencia mexicana claramente montados sobre la infraestructura y el capital original del tráfico de drogas. La experiencia italiana es fundamentalmente importante para entender qué es lo que pasa en México. Hemos insistido en la perspectiva comparada. En seminarios previos tuvimos la oportunidad de tener a Ariel Ávila, quien mencionó algunas experiencias y algunas lecciones desde la perspectiva de Colombia. Él es un experto y periodista ampliamente reconocido también en Colombia. Y este ejercicio de reflexión comparada, estoy yo absolutamente convencida de que es fundamental para poder encontrar caminos que nos permitan restablecer escenarios de legalidad y de paz. Nando, muchísimas gracias por estar con nosotros y sin más te damos la palabra. Muchísimas gracias a vosotros, Mónica, porque tú tienes razón. Es una cuestión importante en Italia, la comprensión de la relación entre la criminalidad organizada y el territorio. Las organizaciones mafiosas estrictamente entendidas tienen un reporte muy sólido con el territorio, que es el fundamento de su poder. Sin territorio no hay mafia. Es la convicción de los estudiosos y de los analistas, de los magistrados. Vosotros habéis escuchado las veces precedentes dos magistrados acreditados como el doctor Pignatone y el doctor De Lucía, y ellos también decían que es muy difícil imaginar un poder de criminalidad organizada sin el control del territorio. Y el modelo mafioso es fundado sul control del territorio, sul
relaciones orgánicas con la política, su ejercicio de la violencia, pero sin el territorio no hay que delincuencia organizada, no en el estilo mafioso, o si hay relaciones orgánicas con las políticas, se puede pensar a organizaciones muy fuertes, pero no mafiosas, y no criminalidad organizada, no raíces en el territorio. Es importante ese punto de vista. Yo entiendo que es un punto de vista clásicamente italiano, porque las mafias han nacido en Italia y han creado un verdadero modelo muy efectivo, muy fuerte, remunerativo. Y ese es un momento particular porque yo he escuchado acreditados magistrados o investigadores decir que hoy todo está mutando y que nosotros tenemos siempre más mercado y siempre menos territorio. Es una afirmación peligrosa en mi punto de vista, porque no ayuda a pensar a lo que está cadendo verdaderamente. Hay un mercado siempre más ancho, siempre nuevos mercados en nuevos continentes, porque no hay el mundo de los carteles de Medellín y de Cosa Nostra siciliana, es muy diverso. Nuevos mercados, pero el mercado no es más importante del territorio. Tú puedes vencer en los mercados porque tú tienes fuerza en tu territorio. Y países con 2000 personas, habitantes, adesso non ricordo la palabra española para habitante, puede ser la capital del crimen, porque en ese país yo puedo hacer el ejemplo por la Ndrangheta de San Luca, de Platí, 4.000 habitantes, pero son las capitales de la Ndrangheta en el mundo, porque el territorio que es importante, es el poder en el territorio, y tú puedes ganar lo que crees en el mundo, pero tú serás vincitore, Mónica. Vencedor. ¿Eh? Creo que vencedor, no sé. Sí. Si tú tienes fuerza en tu territorio. La guerra es en el territorio. Y yo he escuchado atentamente Pignatone y De Lucía. Escucho atentamente los magistrados en el norte de Italia, no solo en Calabria o en Sicilia. Los que estudian seriamente este problema tienen la convicción que el problema es
la capacidad de durar sobre un territorio como poder. Si no, nosotros tenemos mercantes criminales, que es otra cosa, menos peligrosos, porque no es poder antagonista a lo del Estado. Es criminalidad. Pero la criminalidad mafiosa es otra cosa, es más peligrosa, es un modelo para las nuevas organizaciones criminales. Yo lo veo que en Europa nuevas organizaciones intentan de imitar el modelo mafioso, porque hay más profito. Hay más profito porque tienes más poder. Y tienes más poder porque controla el territorio. Esta es mi opinión, pero no es opinión de un single analista. Es opinión de muchos investigadores, magistrados, y yo temo cuando siento decir siempre más mercado y siempre menos territorio, porque este es el gusto de decir que todo es diferente de antes, que es muy frecuente como tentación en las discusiones sobre la mafia. Por esto yo escucharé con muchísima atención lo que diréis vosotros hoy. Quiero entender lo más que puedo a través de vuestra discusión, vuestro debate. Muchísimas gracias, Nando. Oírte me hace pensar muchísimas cosas, releyendo parte de la historia de Colombia para un texto que recién terminé. Me topaba con la noticia de cuando Pablo Escobar, en los años en los que su presencia es notada y la amenaza que supone es percibida por el Poder Judicial en Colombia, y es finalmente arrestado en el contexto de un movimiento de cargamento de cocaína. Es arrestado y lo que está ocurriendo en Colombia en ese momento es que había un estado de sitio y el estado de sitio permitía que una vez arrestado Escobar con sus socios pasaran a una prisión militar. El estado de sitio es levantado a los días del arresto y pasan entonces a una corte civil. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a amenazar a la juez y lo que consigue finalmente, no pudiendo intimidar del todo a la juez, es mover su caso a el territorio, a Pasto, que es el territorio donde tiene influencias. Entonces, el control del territorio, supongo, Nando, es mucho más que el control de entradas y salidas con personal militar, es también Claro la que sí. influencia que se ejerce sobre las instituciones por la vía de corrupción, por la vía de la amenaza y la violencia. Estoy de acuerdo, mucho. Para el caso de México, lo que tenemos, creo yo, en sintonía con lo que es la literatura sobre crimen organizado, la literatura sobre narcotráfico que conocemos mucho en México y en Colombia, es que durante buena parte de lo que fue ya más de un siglo de la participación de México como un suministrador muy importante de la demanda de drogas en Estados Unidos, hoy por hoy el mayor consumidor de drogas en el mundo. Durante buena parte ese mercado se organizó
básicamente para la producción y el trasiego de drogas a Estados Unidos, y el control del territorio siendo importante sobre todo en algunas organizaciones que tenían arraigo local para la producción especialmente y tener por esa vía cierta protección, no tenía la importancia que aparentemente empieza a tener hacia el cambio de siglo en nuestro país. Y en las explicaciones que los estudiosos mexicanos han tratado de dar para este cambio en donde el control del territorio, en donde las organizaciones que están metidas en el trasiego de droga, en el movimiento de estos cargamentos de droga y que empiezan además a abrir otros mercados en donde el control del territorio tiene muchísima importancia porque pues no hay extorsión si no hay control del territorio y ese es justamente uno de los elementos que configuran la definición de crimen organizado propiamente dicho, además de tener un papel activo en lo que es los arreglos, la adjudicación y resolución de controversias, actuar casi como una gobernanza o prácticamente como una gobernanza criminal. En ese cambio que observamos en México hacia justamente el cambio del siglo, los años 2000, finales de los 90, en donde encontramos que hay organizaciones que no solo están ya ocupadas en organizar el trasiego y la exportación de drogas en Estados Unidos, sino que están ya reclamando territorio y una presencia muchas veces por encima de las mismas autoridades, retando a las autoridades públicas y al Estado mismo. Y en las explicaciones, Renato, que hemos, si pudiera dirigir esta pregunta a ti, Renato, para Sí, echar claro. a andar la discusión, entre las explicaciones que hemos escuchado, sobre todo en los últimos años, bueno, pues encontramos de manera muy prominente el tema de la alternancia y el cambio político como un factor importante que pudo haber abonado a esta mutación, a este cambio, una vez que desacomodó y desarticuló lo que eran los arreglos tácitos que habían permitido organizar ese mercado y esa organización a los ojos de muchos que hemos realmente abrevado de las aportaciones iniciales de Lupsha, un experto sobre el tema del narcotráfico en México, que tengo entendido fue también agente de seguridad y que tuvo conocimiento en el terreno de las cosas. Ese papel, digamos, que adjudicamos un poco a la luz de las reflexiones de Nando al crimen organizado fue un papel que el Estado mexicano de diferentes formas y maneras, de alguna manera, desempeñó. A veces atajando, a veces controlando, a veces domando y a veces tolerando ese trasiego de drogas. Esto cambia al cambio de siglo y la democratización y la alternancia es una de las explicaciones que se dan. Otra explicación posible es lo que supuso para el mercado de drogas en México, la apertura del mercado de cocaína, también hacia esos años, la segunda mitad de los 80s, en donde a partir de una decisión de Estados Unidos de cerrar la entrada al flujo de cocaína proveniente de Colombia vía el Caribe por la Florida, lo que hace es básicamente volcar el grueso de el trasiego que según algunos estimaban en hasta 1,000 toneladas de cocaína, que buscaban entrar, no todo ese volumen entraba a Estados Unidos, pero tenían que generar esa avalancha para poder asegurar la cantidad que finalmente iba a entrar a Estados Unidos. Entonces, ese vuelco del tránsito de la cocaína a territorio mexicano supuso un cambio realmente exponencial
en el valor de ese mercado de drogas, pero además va a coincidir con un cambio en la organización del mercado, un mercado que va a ser mucho más complicado de controlar, porque va a ser mucho más fluido, mucho más ágil. Va a pasar de, en un inicio, por la vía de aviones que aterrizaban en el norte del país, ante la presión de las autoridades estadounidenses y mexicanas. Ese tránsito va entonces a modificarse y a poner presión sobre las costas mexicanas. Entonces, esa ductibilidad y fluidez del mercado hace muy difícil el control, esa capacidad que el Estado mexicano tuvo quizá en algún momento para atajar, controlar, domar, responder a los diferentes momentos en los que se percibía el crecimiento del narcotráfico como una amenaza. Si esta explicación tiene algo de razón, quizá cuestionaría el poder explicativo de la anterior, en el sentido de que en un contrafactual pensaríamos que, pues en el mejor momento del PRI, quizá ni el PRI hubiera podido, el régimen hegemónico hubiera podido con este desafío. Una tercera explicación que tiene resonancia con lo que nos decía ya Nando, es el tema de la imitación de un modelo. Y en este sentido, la presencia súbita de un nuevo actor por la vía de los Zetas, un contingente de ex militares mexicanos que van a ser reclutados por el Cartel del Golfo, y va a abrir un nuevo modelo empresarial, no solo en el sentido del comportamiento con respecto a la violencia, sino en donde el control de territorio se va a reclamar de manera más abierta y desafiante con respecto al Estado. Y una tercera que tampoco está necesariamente, ninguna de estas creo yo es mutuamente excluyente, creo que todas pueden aportar explicaciones, pero quisiera yo planteártelas a ti para que con tu experiencia, Renato, pudieras compartirnos qué opinas. Es el tema del narcomenudeo. El narcomenudeo, la venta de drogas sobre el terreno, pues requiere de entrada de un control territorial, pero es además también un mecanismo y un insumo muy importante, a mi modo de ver, de las organizaciones criminales, en la medida en la que por la vía de la venta de drogas y de la adicción reclutan quizá jóvenes que pasan a ser parte de esa infraestructura y que permiten explicar esa aparente importancia del territorio en el escenario mexicano de las últimas décadas. Renato, si pudieras responder a esta larguísima pregunta. Sí, claro que sí, Mónica. Antes que nada, muchas gracias por la invitación al INJUS, a la ONU, al Colmex, a la Universidad de Milán, al INACIPE, y es un gusto estar con todos ustedes compartiendo pantalla y saludar a los que nos escuchan por esta vía. Yo estoy de acuerdo con lo que señalas y no creo que las respuestas se excluyan mutuamente, como bien dices. Y retomaría una de las frases que señaló Nando hace un momento, que dijo Nando hace un momento: no hay mafia sin territorio. ¿En relación con qué? En relación con la propia definición de Estado, la definición clásica de Estado que nos da Weber. Tampoco hay Estado sin territorio. Vamos a recordarla rápidamente. Estado es una comunidad humana dentro de los límites de un territorio establecido, ya que este es un elemento que lo distingue, la cual reclama para sí el monopolio de la legítima violencia. ¿Por qué el Estado mexicano fue perdiendo gradualmente el control del territorio, como bien señalas? En principio tenía el control del territorio porque estaba absolutamente imbricado con el narcotráfico imperante en esas fechas, previo a la Operación Cóndor, durante la Operación Cóndor, 70s, 80s, 60s, con la historia del narco en México, que mucho tiene que ver con Sinaloa. Alguien dice que Sinaloa es nuestra Sicilia. Y como bien señalas, tiene que ver con el reacomodo electoral que se da a partir de la transición en el 2000 en los distintos estados de la República, pero no es la única explicación.
Luis Astorga lo maneja así, Sandra Ley, ahora Guillermo Trejo en un libro reciente, y varios insisten en la prevalencia de esta hipótesis. Yo creo que las otras que señalas, como bien dices, no se excluyen y tienen muchísima importancia. Una de ellas es la diversificación del mercado, el crecimiento de las empresas criminales que se vuelven polidelictivas, no se dedican tan solo al trasiego de droga, se dedican al cobro del derecho de piso, al huachicoleo, a la extorsión, al secuestro en algunas ocasiones, y eso les implica necesariamente control del territorio. La otra que señalas es totalmente cierta. Los ejércitos del narco reciben como pago la posibilidad de distribuir droga al menudeo en los territorios que controlan. Yo no te puedo pagar directamente, te pago con mercancía y tú la distribuyes. Eso implicó el cierre de la frontera en el 2001, el cierre del paso de droga que tuvo que darse por mar en lo que hace a la cocaína, como bien señalabas, y la necesidad de la apertura de mercados locales que implicaron necesariamente control del territorio. ¿Qué territorios estaban o están en relativa paz? Tristemente, en la actualidad, los que están controlados absolutamente por un grupo y que no son retados de ninguna forma por ningún otro. Sinaloa, Culiacán, ya lo vimos, ya vimos el control enorme del territorio que tiene el cártel de Sinaloa en Culiacán. Lo vimos con Ovidio. ¿Y cuáles son los territorios que están arrojando el número creciente de homicidios dolosos en el país, que se encuentran en disputa por los dos grandes grupos? Esa es otra explicación, la dispersión de los grupos. Pero hay dos que podríamos ubicar como prevalecientes en este momento: el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. ¿Qué está peleándose ahorita? Y lo vemos en la última encuesta del INEGI en lo que hace a los municipios con más alto índice de homicidios por cada 100,000 habitantes. Colima y Tijuana tienen el más alto índice de homicidios por cada 100,000 habitantes y no es casual. En Colima está Manzanillo y Tijuana es la frontera más cruzada aún con la pandemia del planeta. Por Manzanillo, como sabemos, llega el fentanilo, como sabemos, disminuyó el precio de la goma de opio en Guerrero, en Sinaloa y en Durango por la aparición del fentanilo, por la prohibición norteamericana, y esta disputa territorial ha arrojado que el incremento de homicidios en estos dos municipios sea notorio. ¿Qué otra explicación podría haber? Que no se comenta mucho, no se señala suficientemente, en mi opinión. La enorme debilidad policial, la fragmentación policial en nuestro país, que se acentuó a partir de 1999. Nunca hemos hecho grandes esfuerzos para construir policías serias, confiables, y lamentablemente, a últimas fechas, una de las pocas policías serias y confiables que teníamos desapareció, que era la Policía Federal. Pero a partir del 99, particularmente, empieza a darse un desmantelamiento de las posibilidades policiales en el país con la modificación al artículo 123, apartado B, fracción 13, que discrimina a los policías. Eso se ratifica incluyendo a fiscales y a peritos en el 2008, y la pregunta sigue siendo: ¿cómo construyes tú policías democráticas que enfrenten a la delincuencia organizada y desorganizada si discriminas a tus propias policías? Entonces, esa debilidad policial, que un policía municipal gane 4,000 pesos al mes, 3,500 pesos al mes, le genera para el grupo de narcotraficantes, para el grupo de delincuencia organizada, le facilita la cooptación. ¿Qué han hecho a últimas fechas los grupos de delincuencia organizada? Compran el municipio, lo compran políticamente. Ya no hace falta sobornar al secretario de Seguridad Pública, o no hace falta controlarlo mediante la amenaza. No, ellos pagan las campañas para el presidente municipal, para los síndicos, para los regidores, y compran el municipio. Son dueños del municipio. Lo vemos en algunos estados de la República, en Michoacán, en algunos municipios, en Guerrero y en otros estados que podríamos ahorita señalar. Eso implica también control total del territorio. Grupos de delincuencia organizada que compraron
a la policía, y no solo a la policía, a la dirección de obras, la presidencia municipal, y que se enfrentan otros grupos, territorialmente también, que también han comprado otros municipios. Otra más es precisamente esta cuestión que se vincula con la politización extrema en las campañas políticas. El candidato requiere de dinero y no tiene acceso fácilmente a recursos transparentes y decide irse por el lado fácil y obtener recursos del narco. Además, en muchos casos también, y hay que señalarlo, en algunos municipios del país es plomo o plata. O aceptas esto, o te vas del municipio, o eliminamos a tu familia contigo. Aquí en Campeche particularmente, yo recuerdo en el 2009, 2010, hasta el 2011, la irrupción de los Zetas que bajaban de Veracruz, de Tamaulipas, de Veracruz, y que entraban o pretendían, intentaron entrar a Ciudad del Carmen. Bueno, entraron y logramos sacarlos. Pero entraron y lo que hacían en Ciudad del Carmen, lo pongo como ejemplo de control territorial, era ir primero por los ladrones de poca monta. Y decían, ahora ustedes trabajan para nosotros. Los ladrones de casa habitación trabajan para nosotros y van a robar exclusivamente laptops, computadoras. Entonces entraba un ladrón a una casa y se robaba, estaba el Rolex sobre la computadora, quitaba el Rolex y llevaba la computadora nada más, porque era lo que le pedían los Zetas que robaran. Si no, los tableaban o los mataban. El vendedor de discos piratas, de pronto el disco pirata costaba 2 pesos más porque era el impuesto Z. La que vendía pepitas detrás de la iglesia, las pepitas subían de valor porque había que pagar el impuesto Z. El derecho de piso, por supuesto, tenían que pagarle al grupo para ser, entre comillas, protegidos, y de pronto tú veías que si no interrumpías ese ciclo, el control del municipio iba a estar a cargo de los Zetas, que eran un grupo especialmente sanguinario, no vinculado familiarmente como el resto de los grupos de delincuencia organizada en el país, que generó, en mi opinión, un punto de inflexión en la historia del narco en el país, y generó también una tendencia de imitación. Un ejército así puede tener control del territorio, vamos a hacernos pasar por ellos o vamos a hacerlo como lo hicieron ellos. Y de hecho ha sucedido en algunos municipios que la técnica Z, aunque los Zetas están ya muy debilitados, quedan grupos fragmentados, se ha manifestado de esta manera. Entonces yo insistiría, creo que todas las hipótesis que apuntas se pueden entreverar y todas son válidas en una respuesta que necesariamente tiene que ser multifactorial, multidimensional, como es el tema de, diríamos, no la inseguridad, las inseguridades. Y recuperaría esta frase fundamental de Nando, no hay mafia sin territorio. Muchísimas gracias, Renato. Vamos a regresar al tema de las respuestas del Estado, de las respuestas de la autoridad, y será muy interesante escuchar cómo fue que rompieron ese ciclo en Ciudad del Carmen. Por supuesto. Pero quisiera darle la palabra a Javier Garza, quien tiene la experiencia, como ya señalaba Gabriel, de haber vivido en la comarca lagunera los años más cruentos de la irrupción de los Zetas. Javier, te damos la palabra y si pudieras compartir con nosotros lo que fue ese proceso de transformación en donde el territorio cobra especial importancia en esta parte del país. Sí, gracias, Mónica, y gracias por la invitación. Empezaría regresando un poco a lo que fue el inicio de la intervención de Renato, que es la definición del territorio y cómo cualquier organización estatal criminal no puede existir sin un territorio. La experiencia aquí en la comarca lagunera es que el concepto del territorio en realidad nunca lo tuvimos claro hasta que fue realmente evidente que era lo que estaba en el centro de la disputa criminal. Lo que comentaba Renato hace unos momentos en cuanto a ver que los lugares que están ahorita en relativa tranquilidad son los lugares en donde hay una organización ejerciendo el control territorial, y los lugares en donde el aumento en la violencia se está dando son los lugares en donde hay disputas, pues es exactamente lo que sucedió en la comarca lagunera a finales de la década pasada, bueno, pasada ya, entre 2006 y 2013, más o menos, ¿no? Que es el periodo en el que la violencia estalló
cayó incontrolable y luego disminuyó hacia mediados de la década, hace unos 5 años. Y lo importante, creo yo, ya al final, vamos, a manera de tomar como reflexión, es para qué quieren el territorio las organizaciones criminales. Porque lo que ocurrió en la comarca lagunera, y en este sentido lo que digo es que se nos parecía obvio el concepto del territorio, es que lo que pasó de 1970 a 2006, más o menos, es que el territorio era utilizado principalmente para trasiego de drogas. Entonces, lo que pasaba era que el interés de los grupos criminales, primero el cártel de Juárez, después esta alianza de la federación del cártel de Juárez con Sinaloa y después el cártel de Sinaloa en los últimos años de 2004 en adelante, cuando desaparece la federación y el cártel de Sinaloa se queda con este territorio. Era un control indisputado en el que el interés principal de este grupo era mantener las rutas de trasiego de drogas. Y geográficamente es un concepto muy interesante porque en la comarca lagunera, si tú te fijas, si se fijan en un mapa, las rutas por las que se trasegaba la droga de los puertos del Pacífico hacia Ciudad Juárez, que era el destino final de la mayor parte de la droga que pasaba por aquí, pasaba exclusivamente por carreteras que se encuentran en la parte del estado de Durango, la comarca lagunera. Todos los libramientos que vienen de Mazatlán, que vienen de Guadalajara, de la Ciudad de México, cortan, digamos, para seguir hacia Chihuahua y después Ciudad Juárez o Sonora, cortan por la laguna de Durango. Entonces, el estado de Coahuila no tenía tanto el problema, ni siquiera de tener una presencia criminal, porque a lo que les interesaba al cártel de Juárez en un principio y después al de Sinaloa, era mantener la laguna de Durango, el control en la laguna de Durango. Entonces, ese fue el status quo durante muchos años en donde realmente no había violencia, incluso esos mismos grupos ayudaban a controlar el fenómeno delictivo. Por ejemplo, cuando empiezan una ola de secuestros en los 90s en la comarca lagunera, no relacionadas con el crimen organizado, sino más bien tratando de sacarle una tajada a la prosperidad económica de la región, hay una especie de ajustes de cuentas internos entre algunas bandas precisamente para que baje el delito. Entonces, esa era más o menos la situación hacia 2005, 2006, cuando los Zetas empiezan a entrar a Coahuila. Entran primero por el norte de Coahuila, por ahí de 2003, 2004, prácticamente desde su fundación. Entran por Piedras Negras, bajan por Monclova, encuentran un recibimiento, pues, o un ambiente propicio. El norte y el centro de Coahuila, y hasta cierto punto también la zona de la capital Saltillo, tienen una dinámica geográfica muy distinta a la de la comarca lagunera. El norte y el centro de Coahuila es una región mucho más vinculada a Nuevo León y Tamaulipas, mientras que la comarca lagunera es una región mucho más vinculada a Durango y a Chihuahua. Entonces, cuando vienen los Zetas, hay mucha receptividad por parte de las estructuras políticas en el norte del estado, en el centro del estado. Entonces empiezan a entrar desde arriba hacia abajo, y en algún momento dado, en el 2006, deciden hacer una ofensiva para tratar de tomar el control de la comarca lagunera y arrebatárselo al cártel de Sinaloa, que era el que se había quedado con el control después de que se parte la federación, que se parte también de una manera pues pacífica, o por lo menos sin ningún tipo de sobresaltos, porque los operadores del cártel de Juárez que habían estado manejando la Plaza de la Laguna, en algún momento empezaron a trabajar más para los Beltrán Leiva o para el Mayo Zambada que para los Carrillo. Entonces no hubo sobresaltos en ese, digamos, traspaso. Entonces llegan los Zetas a la comarca lagunera en 2006 y obviamente es cuando desatan la violencia. Y es cuando queda claro cuál es el concepto del territorio. Es un concepto en el que nadie había pensado, porque se daba por sentado que la dominación criminal pues
iba asociada al control de todas las actividades delictivas. Los Zetas le encuentran, y aquí vuelvo a la pregunta de ¿para qué quieres una organización criminal el territorio? Los Zetas le encuentran una rentabilidad mayor al territorio que la que le habían visto al cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, lo que más le interesaba era el trasiego de drogas. Había actividad de narcomenudeo ciertamente en toda la zona metropolitana, pues es una zona metropolitana de 1.200.000 habitantes, un mercado lucrativo, pero no era, estaba controlado, pues. Los Zetas lo que le ven es una rentabilidad mucho más allá de eso, porque le ven ya lo que le llaman la renta criminal a la extorsión, al contrabando, al derecho de piso, particularmente de muchos negocios que habían prosperado al amparo de ciertos financiamientos o de cierta prosperidad económica un tanto sospechosa. Al principio del siglo XXI, aquí en la comarca lagunera, hubo un boom económico muy fuerte que estuvo de alguna manera o en alguna parte alimentado por dinero de procedencia sospechosa. Entonces, los Zetas le ven esa rentabilidad, que no es nada más el control territorial para el trasiego de drogas, sino también es un control sobre buena parte de la economía, y se dedicaban a la extorsión, al secuestro, al contrabando, al tráfico de personas, etcétera. Entonces, la disputa es porque ellos realmente le encuentran un valor mucho mayor al territorio que el cártel de Sinaloa le estaba asignando, y es cuando se da esta disputa que dura alrededor de 5 años, de 2007 a 2012, en que los homicidios dolosos se disparan de 89 en el 2007 en toda la zona metropolitana a 1,100 en 2012, y luego empieza a disminuir cuando los Zetas empiezan un debilitamiento de los Zetas, y a partir del 2012-2013 se regresa un poco al status quo, un poco lo que apuntaba Renato, que es la dominación de un solo grupo hace que baje, que se reduzca la violencia. Lo interesante es, y esta es la materia de estudio del libro que coordinó Sergio Aguayo, Reconquistando la Laguna, cómo confluyen los incentivos tanto de las autoridades del gobierno federal y estatal de reducir la violencia, atacando principalmente a los Zetas, porque son el grupo que estaba desplegando la mayor violencia, con la contraofensiva natural que traía el cártel de Sinaloa en contra de los Zetas, en donde los Zetas terminan asediados por dos frentes, no necesariamente aliados o no necesariamente con una alianza implícita, pero pues que tenían finalmente el mismo objetivo. Se logra eliminar la presencia de los Zetas en la laguna y se regresa al status quo, con una diferencia, y ya con esto termino. La diferencia es que se regresa al status quo, pero con unas fuerzas de seguridad mucho más capacitadas, mucho mejor entrenadas, mucho mejor pagadas, y quizá mucho más resistentes a la penetración criminal, o que por lo menos hasta ahorita han resistido embates de penetración criminal. Esa va a ser una diferencia fundamental, me parece, para la siguiente vez, que espero que no suceda, pero pudiera haber una siguiente ocasión en que un grupo criminal busque disputar el control porque le está viendo un valor a la región de la laguna. Muchísimas gracias, Javier. Pues pasamos ahora a Michoacán, un estado que ha estado presente en el mapa de la violencia criminal en México en las últimas décadas, que fue el escenario de la irrupción de lo que fue, a los ojos de mucho, una respuesta de la sociedad de decir no más a este orden depredador, que fue el surgimiento de las autodefensas. Y sin embargo, en los meses, las semanas recientes, lo que vemos son indicios de disputas mucho más violentas, de otro alcance, o que nos remiten de nueva cuenta a lo que fueron esos años de 2013, cuando surgen las autodefensas, en donde lo que se perfila es el intento del Cártel Jalisco de imponer un orden y su ascendencia en este estado, que tiene también uno de los puertos más importantes
para poder tener acceso a insumos fundamentales para los mercados de drogas más dinámicos hoy, desde luego el fentanilo, y este es el puerto de Lázaro Cárdenas. Salvador, si pudieras entonces compartirnos lo que son tus conocimientos realmente muy profundos sobre Michoacán, te lo agradeceremos muchísimo. Gracias, Mónica. Bueno, me sumo a los agradecimientos de mis demás colegas por haberme invitado a este seminario realmente tan sugerente, tan propositivo. Es increíble escuchar los comentarios de Nando sobre el tema del territorio y ahora las experiencias que cuenta Javier y Renato, ¿no? Bueno, antes de generar, digamos, un debate sobre las cuestiones más recientes de violencia en México, Michoacán, me gustaría hacer la primera intervención a tono con los antecesores sobre 2 puntos acerca de la importancia del control del territorio o el significado que adquiere el territorio en la dinámica de las luchas entre grupos asociados o identificados al crimen organizado. Quiero un poco como hacer una especie como de moverlos más mentalmente a imaginarse ustedes una situación en donde se coloquen en cualquier región de México, cualquier región rural, ¿sí? Por el momento borren de su mente una imagen de la ciudad, ¿no? Una imagen donde hay mucho movimiento vehicular de centros comerciales y demás, y transpórtense a unas zonas rurales extensas, en donde México es obviamente característico de un contraste regional inmenso entre situaciones urbanas y rurales que de por sí, digamos, nos generan mucho una sensación de diferencia significativa. Transportándose a esta visión, yo les diría, gran parte de estas regiones que caracterizan a México no solo implican una comprensión del territorio como una condición de formación del Estado, sino que también el territorio se ha construido históricamente y culturalmente con base en grupos sociales que se apropian de diversa manera la noción de territorio y sobre él actúan en términos de territorialidad. Entonces, quiero aportar más bien una visión más histórico-cultural para decir que los territorios no pueden verse solo, o no los podemos ver, o no debemos de olvidar que los territorios tienen un trasfondo histórico, cultural muy profundo, ¿no? Muy profundo, asociado a múltiples grupalidades culturales, étnicas, históricas, que ha formado esta nación diversa. Y esta visión histórico-cultural creo que es importantísimo para entender las variaciones regionales que hoy día encontramos en las manifestaciones de la violencia y de grupos asociados al crimen organizado. Tenemos que entender que centros, periferias, centros márgenes ocupa un lugar importante en estas discusiones sobre por qué encontramos casos, como lo decía Renato, ¿no? En Sinaloa, donde solo hay un grupo en donde, digamos, el territorio está básicamente controlado por un cártel hegemónico, como las disputas, ¿no? en Coahuila, que nos ha relatado Javier. Entonces, la primera parte que quiero mencionar es que estos territorios tienen una historicidad enorme, pero una historicidad que hay que entenderlo en relación a la formación de lo que podemos llamar ahora legalidades e ilegalidades. Es decir, las ilegalidades son históricas. Yo creo que no entran con el mercado de drogas, sino ya estos productos, digamos, nuevos mercancías se dinamizan mucho más en un contexto, en una serie de redes históricas que han sido muy profundas en esos territorios, en esas regiones. Y cuando hablo de estas ilegalidades, quiero decir que territorios en Michoacán, en Jalisco, en parte de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Son territorios que han coexistido históricamente con
muchísimos mercados ilegales. Siglo XIX con el mercado del tabaco, principios del siglo XX con el gran mercado ilegal de los licores, del vino, siglo XX con principios del siglo XX con las primeras producciones de amapola y sus transformaciones en goma de opio, la especialización que van adquiriendo sus territorios en relación a los cultivos llamados ilícitos con la amapola, con la marihuana, ¿no? Y recientemente con la instalación de laboratorios de drogas sintéticas. Todo esto da una relevancia importantísima de que el territorio no hay que entenderlo solo en un sentido plano, en un sentido de rutas, ¿no? En lugares donde los cultivos ilícitos y las posibilidades de explotar y de crecer mercados ilícitos se han enlazado hoy día con otro tipo digamos, de productos o de mercancías ilícitas asociadas, en este caso, a las drogas. Pero no solo es esto. Creo que lo más complejo de entender un territorio como una condición para el crimen organizado es que el territorio, como dije, no se asocia solo a estas mercancías, sino se asocia también a grandes mercancías, a tierra, por ejemplo, de la propiedad de las mercancías que fluyen alrededor de estas regiones, y que esto es lo que a mí me parece lo más significativo y lo que contrasta en México, que son estos diversos significados del territorio. Es básicamente la forma en cómo diferentes grupalidades, ¿no?, de diferentes grupos sociales han utilizado el territorio como un medio para agilizar sus mercados ilícitos, y esta agilización tiene que ver mucho con la manera en cómo esos territorios se han convertido o en una condición para dominar o en un medio, ¿no?, para poder conquistar nuevos espacios. Entonces, visto de esa forma, yo diría que un territorio puede ver básicamente desde el punto de vista geográfico, ¿no?, a través de la producción de multiplicidad de espacios. ¿Sí? Es decir, el territorio, cuando se controla un territorio, se controla la vida de la gente. Cuando se controla un territorio, se controla el espacio de la economía o se influye en el espacio de la economía. Cuando se domina un territorio, se domina el control, el flujo poblacional, se dominan también muchas cosas más, como el poder político que ha dicho Renato, o como el poder y los poderes fácticos que están allí. Entonces, diría, en ciertos casos, el territorio puede ser una condición para el dominio, para el control de grupos, digamos, asociados al crimen, pero también el territorio no fue necesariamente ese medio. Yo creo que hasta los años 60 el territorio no se había significado como hoy lo encontramos. Sí, el territorio fluía la gente, fluía la mercancía. En mis investigaciones de carácter histórico fluían cientos de toneladas, por ejemplo, de marihuana para el mercado de Estados Unidos, fluían las grandes cantidades de producción de goma de opio para Estados Unidos y para otros mercados, y en donde el territorio no significaba un recurso de poder. Entonces, ¿por qué ahora el recurso territorio es importante? Pienso que allí siento que me atrevería un poco a afirmar, con base en lo que he estado diciendo, es que en realidad no sé si el Estado ha perdido el control del territorio de una manera secuencial. Mi pregunta, más bien mi duda, es que ¿realmente pensamos que el Estado siempre controló el territorio? No creo que es un poco como el punto. Para mí, el Estado mexicano, como lo que fue, no sé, el sur de Italia a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, como lo fue, por ejemplo, Colombia, ¿no? El Estado no figuraba, el territorio no figuraba como tal. O sea, para el Estado, estas regiones de dominios de caciques que luego en ciertas ocasiones se convirtieron en narcotraficantes y ahora en sicarios, en realidad el Estado no es que haya perdido el control últimamente. Pienso que el Estado casi nunca lo tuvo. Y si tuvo el control fue a través de brazos indirectos, como los grandes caciques, lo que hoy son los jefes de plaza,
Y esto nos da una característica un poco distinta de una tesis de que el Estado pierde control, se desliza hacia una debilidad, cuando en realidad lo que lo ha dicho Renato y muchos otros, ¿no? En realidad hay una condición orgánica, como lo llamó Nando, ¿no? Es decir, esta condición orgánica en relación a Estado, grupos criminales, es que el Estado solo pudo subordinar regiones donde había subordinación política, insurrección, a través de sus brazos informales, que eran básicamente los caciques o los hombres fuertes de las regiones a los cuales se les delegaba el poder incluso de la violencia física, de la violencia en desaparición para poder controlar estas regiones. Lo que, digamos, diría yo en esa primera parte es que quizás a aprender un poco a ver esta manera distinta de que Estado, territorio es una especie como ecuación de una relación causal. En realidad encontramos hoy día que distintas historias regionales del Estado, Estado-región, han producido diferentes constelaciones de poder, ¿no? En las cuales hay múltiples arreglos informales, ilegales, ¿sí? En los cuales las dinámicas políticas, digamos, están establecidas. Allí estoy totalmente de acuerdo que la relación orgánica, verla como un problema de Estado, deja el control territorial y entonces el control territorial de los grupos desafían al Estado. Lo que yo veo, y el ejemplo de Michoacán, el ejemplo de grandes regiones de Jalisco, algunas de Guerrero y otras más que hemos estado incursionando, la misma frontera con Nayarit y demás, todas estas fronteras, ¿no? Es que el producto ahora o la consecuencia de toda esta dinámica es que esta producción de constelaciones, podríamos decirlo, configuraciones regionales, se han adaptado a una diversa forma de cómo grupos sociales poder han adaptado estos, digamos, sus mecanismos de adaptación, de control a un mercado, a una política nacional. Para terminar, diría que utilizan el territorio de una manera muy distinta y lo significan de una manera muy distinta, ¿sí? Mientras que en Michoacán, por ejemplo, el control, la disputa por el control territorial es casi eterna, es histórica, es decir, y ahora tenemos, ahorita, en estos días estamos teniendo un repunte enorme entre grupos del crimen precisamente por una serie de disputas. ¿Y por qué? Porque creo que allí, en parte, hay diferentes maneras, diferentes grupos que ahora usan efectivamente el tema del territorio solo como una forma, pero no la única. Sí, y como una forma de tener, digamos, cierta estabilidad o ciertos control de una parte, digamos, de sus fronteras. Pero otros grupos utilizan, digamos, el recurso al territorio de una manera un poco distinta. Entonces, un poco llamar en esta primera intervención que los significados del territorio engloban una multiplicidad de diversas maneras en cómo los grupos se apropian y ejercen el poder, ¿no? Porque no es solo a través de rutas, sino a través también de otros factores que más adelante podemos hablar, ¿no? Muchísimas gracias, Salvador. Desde luego la perspectiva histórica es fundamental y nos obligas, realmente nos invitas a pensar que el control del territorio es una propuesta que es complicada de probar. Creo yo, en ningún país es factible imaginar o pensar que un Estado tiene una presencia milímetro a milímetro del territorio, un control que imaginemos en esos términos. Sin embargo, sí, retomando un poco lo que he escrito en algún momento con Marco Palacios, comparando justamente la experiencia de Colombia, sí coincidíamos en que sin apostar a esa presencia física omnipresente del Estado, sino más en términos de una proyección institucional, también en mucho simbólica. Coincidíamos en que a diferencia del Estado colombiano, el Estado mexicano
heredado de la revolución, tuvo una presencia muy importante por la vía de la salud, la presencia de servicios de salud, campañas de vacunación, campañas de desinfección, en fin, por la vía de la salud. Desde luego, por la vía de la educación, esa presencia fue fundamental. Y desde el punto de vista institucional también otra presencia que por diferentes razones menguó o de plano desapareció y que parece ser fue muy importante en el ámbito rural en México, fue la presencia de las guardias rurales, una presencia extendida, si ustedes quieren, del ejército por la vía de las guardias rurales que permitió esa proyección de un poder infraestructural del Estado en rincones inusitados del territorio mexicano. Entonces, desde luego que la perspectiva histórica es fundamental y como tú mismo señalas, la percepción que había era que había una fluidez en el territorio y que un poco haciendo eco a lo que señala, ya ha señalado Peter Reuter, la idea de que fuese en el interés de las organizaciones criminales, que estuviese en su interés reclamar territorio, pues era contrario a la idea de una lógica empresarial, porque el control del territorio inmediatamente suponía llamar la atención de las autoridades e incrementar los riesgos para el manejo de sus negocios, de tal manera que hay una cierta paradoja o un cierto contrasentido en este vuelco que lleva a la creciente importancia del territorio y que en la experiencia mexicana ha estado clarísimamente vinculada a un aumento en violencia homicida. Y aquí quisiera yo aportar, antes de pasar al tema de las respuestas, desde la perspectiva de derechos humanos, que es algo en lo que también yo he estudiado y he incursionado, es que los expertos en derechos humanos, organizaciones de derechos humanos que han tratado de imputar responsabilidad a organizaciones criminales, coincidiendo con lo que ha señalado Bill Pansters con respecto a la inestabilidad del cacicazgo, de la figura del cacicazgo en contextos de violencia criminal, pues señalan que realmente no pueden adjudicar un control territorial, quizás si acaso a los Zetas en algún momento en el noreste del país, condición que es sine qua non para poder entonces establecer una responsabilidad penal criminal por delitos de lesa humanidad. Aún cuando el territorio se presenta como algo fundamentalmente importante en el momento actual de la competencia criminal en México, lo que vemos es que ese control territorial tiende a ser temporal, si no es que efímero, con excepción quizá del cartel de Sinaloa y el arraigo casi familiar que tiene en rincones de ese estado y quizá otras organizaciones criminales locales con un profundo arraigo local. Y yo quisiera, para invitarlos a responder a lo que han sido las respuestas del Estado a estos desafíos de las autoridades estatales y federales, mencionar dos otras variables que no hemos tocado y que han estado, creo yo, presentes también en esta creciente importancia del territorio. Una es, regresando al tema de los Zetas, y que mencionaba yo con Renato hace unos días, es como el modelo de los Zetas no es solo un modelo de control del territorio, sino es un modelo paramilitar, como lo han nombrado Carlos Flores y Luis Astorga. Y en este modelo paramilitar, una vez implantado, lo que supone para el resto de las organizaciones criminales es una clara amenaza y en un sentido estratégico es un catalizador de carreras armamentistas que va a detonar entonces el desarrollo y construcción para todo propósito práctico de ejércitos, algo que no habíamos visto abiertamente, sino a partir de la entrada y la incursión del modelo Z. Y tan importante como esto, creo yo, es el impacto
de las estrategias represivas de control de drogas y desde luego de lo que va a ser la Kingpin Strategy y la manera en la que esa estrategia que va tras blancos de alto valor, es decir, los líderes criminales, con la idea de que una vez descabezada la organización se desmantela, lo que ha generado es entonces la mutación hacia formas delictivas claramente predatorias, en donde el control del territorio es fundamentalmente importante para poder llevar a cabo secuestros, extorsión. Pero quisiera invitarlos, tomando un poco en cuenta estas últimas reflexiones, a comentar un poco o reflexionar sobre cuáles son las alternativas, cuáles son las vías y los caminos que tienen las autoridades y las sociedades, de luego, porque no hay respuesta posible que no cuente con el aval y la participación activa y directa de la población civil, de la sociedad, para poder rescatar el territorio y, como bien señalaba Salvador, la idea del control del territorio no es solo la idea del control de rutas o de puntos de acceso, sino es el control sobre las vidas de poblaciones, sobre los espacios de mercados, sobre los espacios de interacción. Seguimos en el orden y unos minutos, porque no sé cómo estamos de tiempo, pero intuyo que estamos sobre los tiempos ya. Renato. Sí, sí, muy rápidamente, Mónica, en relación con esto que comentas del modelo paramilitar, que es lo que decíamos, los Zetas sí representan un punto de inflexión en la historia del narco por su origen, el grupo aeroportuario de fuerzas especiales, capacitados en la Escuela de las Américas, capacitación corte caibil, tácticas de supervivencia, de comunicación. 10 Zetas se enfrentaban a 100 del cártel de Sinaloa y los 10 Zetas terminaban con los del cártel de Sinaloa. Esto efectivamente representó un cambio de inflexión, porque el modelo previo era no calentar la plaza y el modelo Z era sobrecalentar la plaza, aterrorizar a la plaza. En esta lógica del concepto territorial que bien comenta Salvador, es un concepto amplio del territorio. Es más, podríamos hablar hasta de otro tipo de territorio, que es el ciberterritorio, también en disputa por razones que bien conocemos. Y lo que comentaba Javier, la necesidad de una policía profesional que sea capaz de enfrentarse a estas cuestiones. No se puede enfrentar una sola policía a un grupo como los Zetas o a los grupos de delincuencia organizada prevalecientes. Tienen que ser policías coordinadas. Pero si lo que está en disputa es el territorio, ¿quién puede enfrentar efectivamente a los grupos de delincuencia organizada? Quien conozca su territorio. Entonces, quien tiene que estar al frente no es ni la Guardia Nacional, ni la Fiscalía General de la República. Quien tiene que estar al frente es una policía estatal, profesional, capaz, respetada, apapachada por su gobernador, por su procurador, por su secretario de Seguridad Pública, que sienta la confianza suficiente, que suena medio naif, pero es la única forma, y así lo hicimos en Ciudad del Carmen, ahora que me preguntabas. Lo hicimos así, con inteligencia situacional, con prevención situacional y social del delito vinculado con la comunidad, en cosas tan elementales como qué casas les gustan a los Zetas. O sea, qué casas son las que rentan ellos. Primero llega una familia, pasan 15 días, una familia con 3 niños, credencial de lector, se la rentaron sin problema a una inmobiliaria, y a los 15 días se van y llegan 5 personas. Esas 5 personas, te avisan los vecinos, están 5 gentes ahí, entran de noche, no sabemos quiénes son, ya les tocamos, les llevamos un pibipollo y no lo aceptaron, porque ese es otro tema. Si hay posibilidad de que la gente te informe. El caso es que las casas que utilizan los Zetas tienen acceso a 2 vialidades, portón eléctrico y patio grande. Acceso a 2 vialidades para salir para un lado o para el otro cuando lo requieren, portón eléctrico para entrar sin que los vean y patio grande porque cuando no quieren demostrar que mataron, entierran en el jardín. Esa es una. Cosas tan elementales también como inteligencia rudimentaria ponían en el Facebook, hora de ver el cártel de los sapos. En ese entonces todavía había Blockbuster. Si tú tienes una buena relación con el que renta las películas, tú sabes quién saca el cártel de los sapos en aquel entonces.
qué antros, qué bares, qué lugares frecuentan para festejar el éxito de un secuestro o de una operación. Si hay una buena relación con el dueño del bar, que dice, llegó una camioneta, la camioneta tiene tales características, está saliendo, y entonces tú, policía, capturas a las personas, no en el lugar, no en el antro, no en el bar, para no generarle un problema a la dueña del bar o del antro, los capturas saliendo con las armas. Y así se capturó en un último operativo. Lo que pasa es que Ciudad del Carmen y Campeche no sonaban en ese entonces, porque estábamos en llamas en todas partes. Pero se capturó en un solo operativo a 25 zetas simultáneamente, que incluía a la administradora, la que contrata, la que paga, los sicarios que acaban de matar a 2 personas cortándoles la cabeza y dejando los cadáveres en la playa, en Playa Norte, los narcomenudistas y los halcones. Y entonces tuvimos toda la estructura y por supuesto lo sacamos de Ciudad del Carmen. En ese entonces todavía había arraigo y era una forma de colaborar si se manejaba bien con la federación, porque podías arraigar por un delito local y dar tiempo a la federación de que integrara por delincuencia organizada, que es algo que ya no tenemos y que no se entendió suficientemente. Esos esquemas de colaboración necesaria entre Fiscalía General de la República, fiscalías estatales y, por supuesto, la posibilidad de apoyarse en el ejército, en la armada, en ese entonces la Policía Federal y en las policías municipales, que son las que tienen el conocimiento vivo del territorio. ¿Quién está vendiendo el disco pirata? ¿Cuánto le paga el Z por vender el disco pirata en su impuesto? ¿O no le paga? ¿O cuánto le paga al halcón? Bueno, si le pagan 5,000 pesos al halcón al mes, págale tú a unos 6,000 para que te diga lo que están haciendo. Cosas, digamos, algunas heterodoxas, pero que fueron muy útiles para tranquilizar las cosas en el Estado en ese entonces, y que creo que vienen a ser una lección tanto en la comarca lagunera como lo que se hizo en alguna parte de Michoacán, como lo que se hizo en alguna parte del país, también en Morelia, en Monterrey, cuando la policía en Nuevo León era una policía respetada, bien pagada y respetable, que esa es una de las vías de solución, insisto, del tema. Yo aquí dejaría esta participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Renato. Javier. Gracias, Mónica. Estoy de acuerdo con lo que comenta Renato en el sentido de la fuerza mejor capacitada para poder disputarle el territorio a un grupo criminal que está tratando de controlarlo, pues es una policía local bien formada, bien entrenada. Pero el problema, poco con los ejemplos que presentabas ahorita, Renato, es cierto, ¿no? La inteligencia es básica y es importantísimo ir a los lugares en donde uno sospecha que ahí es en donde se reúnen los delincuentes o los lugares que frecuentan. Pero el problema, al menos en la experiencia que nosotros vimos aquí en La Laguna, es que llegó un momento en el que todo el mundo sabía dónde estaban, ¿no? Y sin embargo nadie iba. Y tan sabían que resulta, había por ejemplo un restaurante que todo el mundo sabía que no nada más era propiedad de un empresario vinculado a los operadores locales de los Zetas, sino que ahí se juntaban todos, que fue quemado por el cártel de Sinaloa antes de que cualquier corporación hubiera llegado a detener ahí a los malandros que se juntaban todos los viernes y sábados en la noche. Sí, no puedes llegar a ese punto, ese es el caso. Exacto, entonces pasó también aquí el caso de un operador Z, no era ni siquiera jefe de plaza, era un operador, que a mí me decían oficiales de la región militar aquí de alto rango durante 3 o 4 años, ya lo estamos buscando, ya vamos por él, cuando lo veamos, lo agarramos, y el cártel de Sinaloa lo mató primero, ¿no? Antes de que lo encontrara el ejército. Entonces, y creo que también está la otra parte de qué tanto puedes mantener a la corporación insulada de la penetración criminal. Me parece, y con esto cerraría, que un modelo que creo que que creo que se ha tomado como referencia, pero que vale la pena que se estudie más, es el modelo que se aplicó precisamente aquí en la comarca lagunera del mando especial. Es un modelo híbrido en el que la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México manda a un general, normalmente un general de 1 o 2 estrellas, a coordinar las distintas fuerzas de la localidad, algunas de las cuales son externas, como son el Ejército Mexicano y Policía, bueno, hoy Guardia Nacional,
y otras son las nativas, que son policías estatales de Coahuila y Durango, porque también está la complejidad aquí de todas las divisiones territoriales, 2 estados y 4 municipios. Policías estatales de Coahuila y Durango, y luego policías municipales de los municipios de la zona conurbada, en donde al estar bajo la coordinación de un mando federal, digamos que se dispensan todo tipo de problemas que había antes cuando la policía de un estado se metía a otro o de un municipio se metía a otro. Es un modelo que en una de sus virtudes me parece que es híbrido, en donde también la recolección de inteligencia se le puede dejar cuando se requiere o cuando exista la sospecha de que las corporaciones locales están demasiado cerca, se les puede dejar en manos de grupos especiales de la región militar o del batallón de infantería, los 2 batallones de infantería que están aquí. Pero son, digamos, es una manera que creo que ha funcionado bien durante los últimos 6 años, que vale la pena replicar en otras partes del país, precisamente porque se apoya en lo local cuando se requiere lo local, o en lo externo cuando se requiere tener algo más ajeno, que no esté tan contaminado por las dinámicas locales. Muchísimas gracias, Javier. Y que además, como mencionaba en un seminario en el ITAM, Guillermo Valdés, la realidad es que la situación local, en las condiciones en las que está el país hoy, está profundamente expuesta a cambios súbitos y la presencia súbita y repentina de grupos que, considerando un tema que no tenemos tiempo para tocar hoy, pero que es una parte fundamental de la ecuación de lo que hemos discutido y del control del territorio, es la disponibilidad infinita de armas como consecuencia de la vecindad con Estados Unidos y de armas de guerra, prácticamente de guerra. Salvador, si pudieras rapidísimamente mencionarnos lo que ha sido la experiencia en Michoacán, lo que ha funcionado y los costos de la estrategia seguida por la administración Peña Nieto. Ya, sí, bueno, es un temazo que amerita Sí, más tiempo, daría pero para un seminario. en otro momento podría ser, pero sí, atendiendo a esta pregunta y a mis demás colegas, ¿no? Sobre el tema del rescate territorial o qué es lo que se puede imaginar uno para salir como de este atolladero. Yo primero diría, es que creo que el tema del control territorial es un asunto realmente importante, pero quizás como el primer punto que yo diría es no empezar por la premisa de control territorial por sí mismo, porque eso nos simplifica, por decirlo así, un poco el problema. Nos lo simplifica en términos físicos de movimiento, de rutas, de grupalidades que focalizan ciertos grupos e invisibilizan otros grupos, ¿no? Entonces yo creo que aquí el mayor reto para entender en un concepto más integral el control territorial es entender cómo se está moviendo, digamos, las redes de macro y microcriminalidad en un espacio determinado, ¿no? Que no necesariamente puede ser un municipio, sino una región, un estado, y que desde ese punto de partida entender estas distintas lógicas que genera la criminalidad o el crimen organizado, ¿no? Es decir, pueden ser grupos que ejercen violencia física atroz, cruel, pero detrás de esos grupos hay otras lógicas, como lo han señalado, ¿no? De organización de la violencia con base en mercados, con base en ciertos espacios de poder, en ciertas alianzas que son prácticamente invisibles para cualquier, digamos, ciudadano común y corriente. Entonces, creo que esto es algo fundamental. Lo que yo pienso ahora es que nuestro estado actual, nuestra situación actual de la violencia y del crimen es quizás evitar esta dualidad de Estado-crimen en la forma en cómo grupos delictivos pretendemos identificarlos factualmente como los generadores, los únicos generadores de la violencia. Y creo que eso no va por allí, eso no nos ayuda. Históricamente esto ya ha generado un fracaso enorme con muchos costos.
Yo creo que lo que se ha experimentado y lo que los trabajos que se han hecho en La Laguna, bueno, en Coahuila en general, ¿no? Han demostrado precisamente este tipo de evaluaciones sobre redes de criminalidad que no identifican un solo grupo, sino están actuando en diferentes espacios, ya sean legales, ilegales, públicos, privados, económicos o no. Y creo que esto es para mí el gran reto. Cuando uno comprende estas lógicas, yo creo que el control territorial puede ser importante. Y yo creo que termino un poco con esto, Mónica. Para mí la experiencia de la intervención federal en Michoacán ha tenido muchos, digamos, críticas, muchas observaciones, digamos, comentarios. Ha sido enormemente comentada, criticada, para bien o para mal. Pero sí creo que hay una cosa fundamental que nos dejó como lección, que ese proceso que se le llamó oficialmente de pacificación sí estaba montado sobre una estructura, al menos formalmente, de desmantelar una serie de estructuras de crimen organizado que tocaban muchas esferas, pero que a medio camino esas esferas, el tiempo, las circunstancias, los actores, no dejaron terminar ese trabajo. Y yo creo que, y claro, por errores, aciertos y demás, pero yo creo que esa para mí es un comentado muy ante los críticos, porque de lo contrario nos vamos a quedar con esta, digamos, idea otra vez de mandar la Guardia Nacional a donde hay conflictos, casi como bomberos, ¿no? Es decir, hay un incendio allá, váyanse, hay un incendio acá, hay que irse. Y realmente lo que estamos viendo a nivel local, regional, es no sé si nulo o una muy poca coordinación, porque los poderes fácticos en los estados y en los municipios están casi prácticamente chocando con la lógica federal de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, y esto está produciendo una especie como de eclosión de la fuerza del Estado, que en lugar de organizarse, aunque sea para mitigar o retener la violencia momentáneamente, la está dispersando fuerzas. Y yo creo que ese espacio, los grupos del crimen que operan en el territorio, por decirlo así, ¿no? Pues están tranquilos, ¿no? Porque esa descoordinación pues no está teniendo el efecto deseado como se había propuesto. Y yo creo que se están aprovechando de eso para poder amplificar sus espacios de control. Entonces, creo que habría que repensar mucho esta parte y volver al presupuesto de no volver a separar esta idea, ¿no? Como lo dijo, yo tomo mucho esta idea de Nando, ¿no? De esta relación orgánica, o si le podemos llamar de otra forma, esta gobernabilidad de tipo criminal que rebasa los espacios microlocales completamente delictivos y se circunscribe y se amplifica a otros espacios que no vemos, pero que políticamente también es muy difícil, yo también lo entiendo, cómo entrarle, ¿no? Cómo identificar personas, funcionarios, actores, como lo dice Renato, que en la esfera político es difícil tocarlos. Pero creo que hay ciertas experiencias, no solo en México y en otros lados del mundo, hay pequeños como ideas, ¿no? Pero allí el problema, más bien termino diciendo, también responde mucho a un problema de tipo político, jurídico o constitucional en México. Si queremos decir que la policía se va a profesionalizar y va a que tengamos los mejores elementos y más pagados, yo diría un poco así. Puede ser eso en ciertas ciudades, pero en el grueso del país, ninguna policía va a aguantar la presión de grupos tan poderosos, ¿sí? Ni la policía más profesional, ni la policía mejor equipada y mejor informada y mejor educada va a soportar, ¿sí? Las grandes presiones que pueden tenerlas en ciertos lugares donde no hay apoyo, confianza, alianza con otro tipo de fuerzas que realmente lo respalde. Entonces, estamos apostándole a un camino realmente, digamos, muy endeble, y eso es mi preocupación, ¿no? Que pensemos que solo las policías por sí mismas van a rescatarlo de esta situación. Eso es, bueno, por el momento. Muchísimas gracias, Salvador. Bueno, pues, Nando, no sé si tú
quisieras regresar con una reflexión última. Una de las cosas que para mí resuenan mucho de esta discusión es cómo distinguir entre los momentos de sometimiento de la autoridad y los momentos de colaboración. Ha habido referencias a estas situaciones en las intervenciones de nuestros tres invitados que han reflexionado sobre la situación en México. ¿Y dónde encaja la sociedad? Renato mencionaba de la casa que una propietaria o propietario renta, a veces a sabiendas, a veces no. Hay beneficios también económicos que se derivan, por lo menos momentáneamente, del influjo de estas rentas criminales que terminan complicando el esfuerzo también de las autoridades. No sé si quisieras, no quiero presionarte, pero si quisieras compartirnos una última reflexión alrededor de estos puntos o de los que tengas en la mente, estaríamos muy, muy interesados en escucharte. No, es muy importante lo que tú has dicho, porque el debate hizo pensar al sentido social e histórico del concepto de territorio. Y el control del territorio y lo que estaba diciendo tú antes es muy colegado con el sentido social e histórico. Tú tienes un territorio con su historia, tú tienes un territorio con su sociedad, no solo territorio físico. Y eso es importante para una estrategia de contrasto, de lucha a la criminalidad organizada, porque sin sociedad, sin la historia de la sociedad, del territorio, tú no puedes ser eficaz contra el crimen organizado. Si es crimen de nivel elevado. Cualquier crimen puede ser combatido sin el sentido social, ma no el crimen organizado en el estilo mafioso, o el cartel mexicano o el cartel colombiano. Es imposible según mi punto de vista. Yo, como sociólogo, tengo que subrayar este aspecto del problema. En Sicilia o en Calabria o en Lombardía, diversamente, hay un sentido social del territorio. Diferente, pero siempre hay un sentido social. Hay un sentido histórico que tú tienes que analizar. Cuando, y es bastante, cuando nosotros investigamos una comunidad donde es posible hallar profundamente la presencia de clan mafiosos, nosotros empezamos de 60 o 70 años antes para entender. No es posible considerar un año o 10 años. Siempre 60, 70, 80 años, porque si no tú no entiendes, no puedes entender. Así es. Pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una discusión muy iluminadora. Gabriel, no sé si tú quisieras compartirnos algunas palabras antes de cerrar. Y bueno, en principio, agradecerles, por supuesto,
el nivel de profundidad del discurso, del análisis. Me quedo con esta reflexión que me parece que estuvo presente o latente en varias de las ponencias, de las intervenciones que cada uno de ustedes hicieron en relación a la sociedad, ¿no? En esta última rueda, en esta última intervención, cuando Mónica planteas algún viso de solución a este problema o alguna forma de reflexionar en cuanto a cómo abordar esta problemática hoy, porque seguramente varía y sin duda cambia la manera de abordarlo según los momentos del país, según los momentos políticos e históricos que estamos viviendo. Me parece muy importante tener en cuenta, fundamental tener en cuenta los temas sociales y culturales. Esta convención, estos 20 años de la Convención de Palermo, que en estos días finalizan, nos da la perspectiva o nos da la posibilidad de pensar en formas de revertir o de combatir el crimen, y seguramente Palermo no lo hubiera podido hacer sin tener en cuenta la fuerza, el poder y la importancia de una sociedad comprometida con esta lucha. Sin duda, sin gobierno es una lucha perdida, pero sin sociedad que intervenga y presione a nuestros niveles gubernamentales, me parece que es una lucha que nadie puede pensar que tenga un buen fin. Entonces agradezco mucho la presencia de ustedes. Cerramos este año con este último webinar en relación a la Convención de Palermo, y me quedo con esta fotografía de pantalla agradeciéndoles a todos su intervención y a cada uno de los colaboradores, para seguramente el año que viene, cambiando de motivo o de excusa, seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nando, muchísimas gracias, Renato, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Salvador, y desde luego a ti, Gabriel, que has sido un alma fundamental detrás de la coordinación de todos estos seminarios. Y a todos vosotros. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Nos vemos. Gracias, Salvador. Adiós. Hasta luego.